Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a aprender cómo asegurarnos de que todos los casos de un tipo unión estén cubiertos. Para esto utilizaremos el concepto de evaluación exhaustiva junto con el tipo never. Y es que en la clase anterior aprendimos a trabajar con los discriminated unions. Por ejemplo, tenemos el tipo estado donde tenemos un status loading o podemos tener un status success con una data que será la data que nos va a retornar. Y en caso de que tengamos un error, tenemos el status error con el mensaje de error. Y podemos manejar estos casos de esta manera. Tenemos nuestra función render, donde recibimos un estado, un tipo estado, y aquí verificamos que si el estado es loading, vamos a imprimir cargando, ya que no tenemos ningún mensaje. En cambio, si el estado es success, vamos a imprimir la data, que va a venir junto con la información de que fue exitoso. Y en caso de que no sea ni loading ni success, entonces vamos a imprimir el mensaje. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que si no es loading o no es success, entonces solamente nos queda el error. Y el error viene como mensaje que vamos a imprimir en caso de que no sea ninguno de estos estados. Aquí todo funciona muy bien. Pero ¿qué pasa si le agregamos un status que es idle? Bueno, lo agregamos, dejamos la función igual. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? TypeScript nos marca este error, que la propiedad message no existe en el tipo status error message o en status error. Y esto pasa porque en este punto del else, TypeScript ya sabe que ni es loading ni es success, entonces solamente puede ser o error, el status, o el status error. Y aquí es donde está el problema, ya que error no tiene una propiedad message. Por eso TypeScript nos marca un error. Y es que antes el else significaba solamente queda el status error, cuya propiedad mensaje o message sí existe y lo podemos imprimir. Pero ahora significa que puede ser o error o error. Y eso hace que el código deje de ser seguro. Entonces, ¿de esta manera TypeScript ya nos protege? Sí, sí nos protege. De manera parcial, ya que TypeScript nos está avisando que hay un problema. Pero esto depende mucho cómo escribamos el código, porque a lo mejor el status error sí va a incluir una propiedad message igual de tipo string y lo vamos a imprimir de manera correcta, pero a lo mejor en caso de que sea un status error nosotros queremos hacer otra cosa. A lo mejor aquí ponemos una lógica de que mande un toast o mande un aviso o que mande un correo de que fue un error, pero en realidad no hay ningún error, simplemente fue el status error. Entonces, con esta función de esta manera podríamos no darnos cuenta de que en realidad nos falta definir o poner la lógica de un caso. Y aquí es donde entra la validación exhaustiva. ¿Qué es lo que queremos lograr justamente con la validación exhaustiva? Queremos que TypeScript nos diga de manera muy explícita, sabes que aquí falta un caso y debemos manejarlo. ¿Qué caso faltaría en esta función? Justamente el status error o el status error, dependiendo de cómo queremos manejar la lógica. ¿Cuál es la solución que podemos aplicar con la validación exhaustiva? Podemos solucionarlo justamente con un switch. Y es que vamos a poner aquí una función render que va a recibir un estado de tipo state, justamente como lo teníamos. Y vamos a poner aquí un switch, donde vamos a poner el state.status, es decir, qué es lo que va a venir, este valor de aquí. Y vamos a empezar con la log. En caso de que sea loading, entonces vamos a poner aquí un console log y justamente cargando. Punto. Y vamos a hacer un break aquí. Luego vamos a tener el caso success. Vamos a imprimir aquí un console log y vamos a ponerle éxito y le ponemos el state.data, que sería la información que venga de nuestra API o de donde obtengamos la información. Y de igual manera le ponemos un break. Luego le ponemos aquí un case error y vamos a ponerle aquí un console log justamente que diga error y nos aparezca el mensaje que nosotros vayamos a mandar. Únicamente cuando sea error y le ponemos aquí un break. Por último, le ponemos aquí un case error y le ponemos aquí un console log y le ponemos error y le ponemos un break. Por último, pondríamos aquí un default donde vamos a crear una constante, le vamos a poner guión bajo, exhaustive y va a ser de tipo justamente de tipo never. Ahorita explico qué es esto. Y va a ser igual al estado. Y vamos a retornar justamente el exhaustive. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En este caso, donde todos los casos están cubiertos, state justamente al final, en el default es never, porque ya no queda ningún caso posible. Es decir, si cae aquí, bueno, nos va a pasar esto. Si cae en success, nos va a pasar esto. Si nos cae en error, va a pasar esto. Y si nos cae en error, va a pasar esto otro. Como ya no tenemos más casos, justamente el tipo de dato never es que esto jamás nunca va a pasar.
Entonces, si algo llega a suceder que agreguemos aquí algún dato, por ejemplo, algún otro estatus, nos va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque el never en realidad sí va a pasar, porque no lo estamos manejando. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a agregar aquí justamente un estatus que se llama, no sé, pausado, paused, y vamos a ver que nos está arrojando un error. Y es que el tipo estatus pausado no está asignado al tipo never. ¿Qué quiere decir esto? Si llegamos al default, significa que olvidamos agregar un caso. Por eso es muy importante cuando tengamos muchas opciones poder usarlo un switch y usar justamente la validación exhaustiva para que en caso de que llegue a suceder el default, que llegue a caer en esta situación del default porque no lo hemos manejado, nos arroje directamente TypeScript un error de que no hemos manejado justamente este caso. ¿Por qué? Porque nos falta. Vamos a agregarlo, vamos a ponerle aquí case paused y vamos a agregarle aquí un console log que diga pausado, paused. Vamos a ponerle aquí un break y vemos que ya se nos va a quitar este error porque ya lo estamos manejando de esta manera. Entonces quiero que quede muy claro. Cuando usamos la validación exhaustiva, la función con los if nos puede funcionar. Igual podemos crear muchos if else. Sin embargo, no es lo adecuado porque no podemos manejar de manera adecuada cuando no se estén manejando todos los casos, como es en este caso. Como ya sabemos, el switch nos aparecen los casos que podemos manejar y su lógica añadida. En caso de que no exista ninguna lógica añadida para cierto caso, va a caer en el default. Y en este caso, el default, estamos diciendo que justamente es de tipo never porque en teoría nunca va a pasar. Pero si llega a pasar, justamente nos va a arrojar error porque no lo estamos manejando. Porque a lo mejor el status paused, como no lo estábamos manejando, va a caer aquí en el default y nos va a decir un error. Oye, no lo has manejado. Manéjalo o bueno, cambia la lógica. Dependiendo de qué es lo que quieras hacer. Y bueno, básicamente esto es la validación exhaustiva. Y espero que les haya quedado bastante claro. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. En esta clase aprendimos cómo asegurarnos de que todos los casos de un union, como lo vimos en esta situación, estén cubiertos. También vimos que TypeScript puede detectar errores de manera automática cuando una rama ya no es segura y cómo usar justamente el tipo de dato never para validar que no se nos escape ningún caso. Quédate con esta idea de la validación exhaustiva y es que cuando agregas un nuevo estado, TypeScript te va a obligar a manejarlo. Esto hace que tu código sea muchísimo más seguro y mantenible. Y pues bueno, esto de parte, espero que les haya gustado bastante este video y nos vemos en el siguiente para aprender un poco más sobre todo lo que nos ofrece TypeScript y cómo proteger nuestro código y nuestra lógica gracias a todas las funciones y propiedades que podemos usar justamente con esta extensión del lenguaje. Espero que les haya gustado bastante este video y nos vemos en el siguiente. Adiós.